Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la continuación del versículo 20 dice, y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos recitado el texto de Mateo 28, 18, 19 y 20. ¿Cuál ha sido el propósito de estos 4 meses de estudio? Septiembre, octubre, noviembre, estamos en diciembre, estamos completando 4, de una manera muy intensiva, que hemos reforzado a nivel de todo el país con el programa de la capacitación a través de los congresos que se realizaron en la ciudad de Cartagena, en la ciudad de Tunja, Cali, Bogotá, posteriormente en Valledupar, y esta semana estamos haciendo una réplica en la ciudad de Medellín. Tenemos un grupo, un equipo de más de 25 personas que en este momento se integran a ser parte del programa de capacitación y formación de nuevos discípulos. Muchos de ellos empiezan a formarse ya como pastores. Nuestro propósito más grande, la finalidad, la punta de lanza de este programa, es examinar y lograr entender realmente el contenido que encontramos en estos 3 textos de la Biblia, Mateo 28, 18, 19 y 20. Estos 3 textos encierran, es un texto poderosísimo, explosivo. Y fue este texto de 3 versículos el que hizo posible que 11 personas que se sometieron a caminar en pos de la voluntad del Señor, que se sometieron a recibir el llamado y a obedecerlo y a cumplirlo, a ejecutarlo hasta el último momento de su vida, porque estos 11, como dice la Escritura, de los 11, solo uno preservó su vida hasta convertirse en un anciano. El resto fueron sacrificados, muertos a espada, crucificados, fueron asesinados en todos los sentidos. Tuvieron que sufrir las consecuencias de haber asumido esta responsabilidad de llevar ese mensaje al mundo. Llegar a entender esto es entender realmente cuál fue el sistema que llevó al Señor a que a través de estos 11 discípulos pudieran en solo 100 años, sin los elementos, ni la tecnología, ni las herramientas que hoy en día tenemos, llevar ese mensaje a todos los extremos prácticamente de ese mundo. Entonces, realmente ha valido la pena. Lograr entender esto da méritos para nosotros poder decir, hombre, los que están estudiando merecen tener ese título técnico, académico en teología. Es un título avalado por el gobierno, viene con resolución del gobierno. Es una concesión especial. Ustedes lo van a llamar en algún momento, le van a hacer un llamado, le van a preguntar si desean tener el título de su interés. De todas maneras, nosotros damos una constancia que se la haremos llegar a todos ustedes. Entre la constancia y tener esta oportunidad es realmente una satisfacción por el esfuerzo que los que están en esta noche y otros han hecho y el esfuerzo que han hecho muchísimos. Muchísimos viajaron 10, 11, 12 horas. Viajaron para llegar a un lugar donde se estuviera dictando las conferencias del Congreso que se realizaron en el mes de noviembre. Aquí ha habido un esfuerzo de parte y parte. Nosotros como profesores nos sentimos retribuidos prácticamente por el esfuerzo que todos ustedes han tenido. Como este es un efecto, el contenido, la clave de estos 3 textos, es un secreto que nos habla de la duplicación y la duplicación por duplicación. Se convierte en una multiplicación y la multiplicación genera explosión, genera un avivamiento que nos lleva al uno enseñarle al otro, el otro al otro, el otro al otro, hasta convertirnos en multiplicadores de la verdad del Señor. Ese fue el secreto del Señor. Ahora vamos a examinar unos puntos y le ruego, porque aquí ya esto es muy importante.
Ya pasamos a la parte práctica. ¿Cómo convertir todo lo que hemos visto en algo práctico? Nosotros estuvimos dictando en el 2020 una conferencia que se llamó ¿Cómo convertir una iglesia de 10 creyentes en 100 en menos de un año? Y prácticamente eso se ha llevado a cabo en muchísimas partes. Cuando lograron entender que esto era duplicando, entonces las iglesias empezaron a crecer. Pero ahora que hemos terminado con los congresos, el pastorado se fue muy claro, con una idea supremamente clara. Valió la pena haber hecho eso. Todos los líderes. Solo tuvimos problemas con uno de nuestros líderes que no pudo asistir. Los líderes que no asistieron inmediatamente quedaron cesantes de sus cargos, porque no pueden estar en un cargo personas que no estemos hablando el mismo idioma en relación con la ayuntamiento. En relación con los estudiantes que hacen parte de una iglesia, organizaciones diferentes, ellos manejan de una manera muy particular el concepto de duplicación en sus propias organizaciones. En este caso estoy hablando exclusivamente con los pastores y los líderes que hacen parte. Entonces, después de tener claro este concepto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si uno de ustedes, si estoy hablando con los pastores, y ya luego hablo con los estudiantes, si alguno de ustedes como pastores tiene una congregación de 3, 4, 5, 10 personas y usted las está pastoreando, déjeme decirle dos cosas. Primero, usted se está haciendo acreedor a algo muy especial que Dios tiene reservado para los pastores. Ser pastor no significa que es pastor de un grupo de 100, 200, 300 personas. Si está pastoreando 2, 3 personas, usted es un pastor. Usted tiene que administrar, cuidar, fortalecer, alimentar ese grupo de 2 o 3 personas, porque es la grey de Dios. Acuérdate que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero esa administración que usted le da a esas 3, 4 personas, usted las forma, las capacita, les enseña. Usted es el pastor de esas 2 o 3 personas. Es el pastor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Apacentar la grey de Dios y tener cuidado de ella, no por ganancias. Uno ama a la gente, uno no ama a la gente para explotarla, para quitarle, para abusar o aprovecharse. 2 o 3, 4, 5, 10 personas que hagan parte de la grey de Dios. Cuando la persona tiene sensibilidad y gratitud, lo va a apoyar, lo va a ayudar como pastor. Por eso dice la Biblia que el que predica el evangelio, viva el evangelio. Pero dice la Biblia que por hacer ese trabajo, dice, cuando venga el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible. Nada puede afectar esa corona. Esa corona es totalmente limpia. Es la corona más perfecta que podemos encontrar, es la corona de los pastores. Para mis estudiantes que en este momento me están escuchando, están recibiendo eso, pues la idea es que usted en este momento se responsabilice. Nosotros estamos terminando esta capacitación, esta formación, es para que usted inicie un ministerio donde se encuentre. Inicie. Me sorprendió esta semana que uno de mis estudiantes en la ciudad de Tumaco pidió que pusiéramos un pastor en Tumaco. Y resulta que el líder de esa región, que es el hermano Jairo Carabalí, se comunicó con él y él viaja este fin de semana. Y ya hay un grupo de personas para abrir nuevas obras en ese sector. Cuando un estudiante se apersona de lo que es realmente el mandamiento, uno no necesita esperar que ninguna organización, que nadie en particular le diga predique o no predique, o lo autorizo o no lo autorizo. Es que el llamamiento ya lo tenemos de parte de Dios. Si esa persona quiere predicar, pues simplemente hay que apoyarlo. Simplemente hay que enseñarle, formarlo, darle las herramientas necesarias y que comience a predicar.
porque el objetivo más grande de este instituto es formar hombres y mujeres que busquen las almas, que ganen las almas, que salven las almas y las conduzca hasta el último día por el camino que Dios ha establecido para que todos caminemos. Acuérdense que en ese camino, por torpes que seamos, no nos extraviemos de él, porque habrá una luz siempre conduciendo a cada creyente, a cada pastor, a cada líder por ese camino. Ese camino, esa luz es la luz bendita de nuestro Salvador. Es el fuego del Espíritu Santo que nos va indicando el camino por el cual debemos continuar. Que a mí no me han pedido que evangelice, no me han pedido que enseñe, que no han pedido que me tienen sentado en una banca. No, suéltese de las amarras, quite esas amarras de muerte y salga a buscar las almas que se están perdiendo. Si sumamos, hemos hecho una contabilización en todo ese tiempo. Son 50 millones de habitantes en este país. Y sumando todas las organizaciones del nombre, que son alrededor de unas 100, son una organización con 4, 5, 3, 2, 6, 10 pastores. Pero son organizaciones que están luchando por llevar ese mensaje al mundo perdido aquí en Colombia. Pero si las sumamos todas, no sumamos más de 300.000 personas. Es decir, no somos ni siquiera el 1% de 50 millones de personas. Es decir, se está perdiendo el 99% de las almas que usted ve que son sus compatriotas, son vecinos, la gente que usted se encuentra en el mercado, la gente que usted encuentra en las autopistas, los millares de carros que pasan atestados de gente, los buses, toda esa cantidad de gente que usted encuentra a nuestro paso y alrededor, familiares, amigos, conocidos, desconocidos, toda esa gente son el 99% de la gente que está esperando una persona como usted para que le lleve este bendito mensaje de salvación. Pero si esa persona se salva, esa persona tiene amigos, familiares, tiene muchísima gente alrededor. Es decir, esto es un estado de multiplicación. Esto no es para recibir esta verdad y dejarla guardada. Lo que oís en los lugares secretos, publicarlo desde las azoteas, dijo el Señor. La esposa, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha diga bien, y el que escucha diga bien. Esto hay que reproducirlo. La Biblia dice, si de gracia recibiste, da de gracias. Ese mensaje no hay que dejarlo quieto, por favor. Nuestros compatriotas, alguien me decía, no, yo quiero irme para otro país a predicar. Sí, está bien, pero es que aquí en este país tiene casi 50 millones de compatriotas perdiéndose en la oscuridad, sin tener quien les hable en medio de la oscuridad. Esa es la razón del Instituto Teológico Avivamiento Pentecostal. Esa es la razón de nosotros como predicadores, como maestros. A ustedes no les hemos pedido dinero por esta enseñanza, lo hacemos con todo el gusto. Y si algo falta, se lo pedimos a Dios y Dios nos lo está dando para sostener todo este proceso de capacitación, formación de nuevos discípulos. Entonces, la idea es que todos los que hacemos parte de todas estas capacitaciones, y eso lo hablamos, lo repetimos, lo insistimos en los congresos, es para que nosotros nos capacitemos y salgamos a predicar este bendito evangelio. Pues la razón, el hermano, pues de una vez me dieron la noticia que tengo, es que uno de mis alumnos va a empezar a abrir una obra y detrás de él hay otros que también quieren hacerlo. Esto tiene que formarse una explosión por todo el país. Realmente tenemos que hacer todo el esfuerzo a quien encontremos, digámosle, predique el evangelio. Hay un chip que nos lo colocó las organizaciones. Cuando bautizamos, entonces bautizamos a la gente y la mandamos a una silla por años y por años quietos ahí esperando para qué fueron bautizados. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la finalidad de haber encontrado el camino del Señor y haber llegado a una iglesia? Pero habemos pastores, la inmensa cantidad de pastores que yo conozco, no saben qué hay que hacer después que una persona es bautizada. Pero la Biblia lo dice claramente. Por tanto, ir, Señor nos manda a buscar la gente, ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer con los demás? Y de hacer discípulos y bautizarles. Y después de bautizarles, ¿qué? Enseñarles los
que nos mandaron a nosotros. ¿Qué nos mandaron? Pues sí, y hacer discípulos. Cada persona que nosotros encontremos a nuestro paso, enseñémosles, capacitémoslos, hagamos discípulos, bauticémoslos, pero enviémosles a predicar el evangelio. Hay un mundo que está perdiendo, nuestro país se está desangrando. El levantamiento de la iglesia está al borde, somos los predicadores de la última hora. Abren su casa una célula. Su familia no la abandone, sus amigos, sus vecinos, invítelos, comparta. Y de eso se trata esta parte importantísima de nuestro curso que prácticamente está finalizando en el mes de diciembre. Entonces, en la página número 99, página 99 del manual, dice Escuela de Discipulado. Entonces yo voy a leer unos apartes. Yo les invito para que ustedes estén pendientes. Es importante que podamos empezar este estudio. Entonces dice Escuela de Discipulado, capítulo 10, es una X, Escuela de Discipulado, pero ahí está la página abajo, 99. Escuchen bien lo que dice este capítulo. Hoy vamos a ver 3 capítulos. La escuela original, la que el Señor fundó, es la de Él, porque ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Creó una escuela. La Biblia no lo llama escuela, pero los discípulos, ¿dónde estudian? En una escuela. ¿De quién son discípulos? De un maestro. La escuela original, la que el Señor creó, dice que fue muy peculiar, muy especial, y mire qué fue, cómo lo hizo, qué fue lo que el Señor hizo. El Señor pudo haber hablado al oído de las multitudes. Cuando Él vino, pudo predicarle y efectivamente lo hizo, como en el Sermón del Monte. Las multitudes que se arremolinaban y se agolpaban alrededor de Él, eran muchas cuando Él salía a la calle. Pudo haberle hablado al oído o haber reclutado un ejército de miles y miles de personas para cumplir la misión de llevar ese mensaje a todo el mundo. Sin embargo, no lo hizo. Él es práctico, Él es sabio, es el dueño de todos los sistemas que podemos emplear. Nosotros podemos crear sistemas y evangelizar como queramos y llevar el mensaje como se nos antoje, pero ese no es el orden que Dios estableció. Si yo mando al uno, hermano, evangeliza como pueda, invéntese como quiera, predique como se imagine, estamos cometiendo un error y estamos desconociendo, en primer lugar, la palabra del Señor y en segundo lugar, estamos desconociendo el sistema que el Señor diseñó, el sistema del Señor muy práctico. El sistema del Señor comenzó no con una multitud, no formando una multitud, ni creando una universidad de 2.000, 3.000 o una escuela de 2.000, 3.000 personas. Solo escogió 12. Y pudieron haber sido muchísimos más, porque al Señor lo seguían multitudes, pero de las multitudes escogió solo de 12 para formarlos y con base en ellos llegar al mundo. Él formó los que iban a manejar multitudes. Él no formó multitudes, escogió a 12. Y el caso es este, tan solo escogió a 12 sencillos hombres sin preparación, ni erudición, ni capacitación religiosa, para hacer de ellos los pioneros de la más grande, la más difícil empresa, ganar al mundo para Cristo. Solo. Él no necesitó mucha gente. Que algunos me dicen, hermano, es que la iglesia mía es muy pequeña para montar el programa. Una iglesia se monta con 11. Yo he comenzado obras con 2, 3. Y han sido obras grandes. O no necesita mucha gente. Es que alrededor de esos 2 o 3 hay miles de personas que rodean a esas personas. Yo les ayudo a buscar las personas, es parte de mi trabajo. La capacitación de un grupo pequeño es mucho más fácil de manejar. Permite conocer a fondo cada capacidad de cada uno de ellos. Cuando yo tengo 100, 230 personas, al final de cuentas yo no sé quién es quién y cada cual. Pero cuando el grupo es pequeño, nos adentramos,
la capacitación es mucho más personalizada. Entonces yo puedo conocer en un grupo pequeño sus capacidades, sus destrezas, puedo reforzar sus debilidades, que todos tenemos debilidades. La fortaleza la gigantamos, la hacemos grande. Nos permite medir y evaluar las capacidades cognitivas, esa capacidad mental que la persona tiene para aprender. Las multitudes, en cambio, son susceptibles a ser desviadas, confundidas y a perder pronto el interés. Además, las multitudes resultan ser presa fácil de toda clase de promesas. Las masas son ovejas que vagan sin rumbos y sin guías, dice la Biblia. Y ahí están los textos donde usted puede mirar cómo una multitud que recibió al Señor, que llenaron las calles con víctores y ramos de olivos, aclamando al Señor, esa misma semana estaba pidiendo la muerte de él. Son susceptibles a ser manejadas. El Señor prefirió comenzar la salvación del mundo con 11 y no con las multitudes. Las multitudes eran excitadas por el Señor, pero de igual manera eran frustradas por los engaños de los líderes religiosos que llevaron a la muerte del Señor. Hay un título allí que dice llamamiento de los discípulos. Esto es fantástico. ¿Cómo hizo el Señor? El Señor hizo un proceso y se gastó meses. Él no escogió los 12 en un día, ni en 2, ni en una semana. Él escogió los 12 en un proceso de tiempo que se gastó varios meses. Y el plan comienza, mire lo que hizo mi Señor amado. Él comienza cuando inicia su ministerio. Él sabe que tiene que formar un grupo que es el que va a emular y a recibir todo el conocimiento que él tiene. Se lo entrega todo, no dejó reservas. Todo lo que ellos necesitaban saber para llevar este mensaje al mundo, se lo enseñó. Y entonces comienza de la siguiente manera. El plan comienza llamando a Juan, el más jovencito, era un muchachito, se calcula que tenía entre 15 a 17 años. Luego llamó a Andrés y fueron los primeros invitados. Hoy, ¿dónde está eso? Está en Juan, capítulo 1, versículo 35 al 40, ahí están los textos. Andrés, por su parte, trajo a su hermano Pedro. Estos eran dos amigos, pero Andrés tenía un hermanito que ya después lo conocemos todos, muy reconocido, que fue su hermanito Pedro. Fue el tercero en ser llamado. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 41 al 42. Al día siguiente, Jesús encontró a Felipe, camino a Galilea, y Felipe encontró a Natanael. Felipe fue el que llevó a Natanael, el que estaba debajo de un árbol. Eso está en el Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Santiago, el hermano de Juan, no es mencionado como uno de los grupos, sino hasta que los 4 pescadores fueron llamados, varios meses, eso no fue de la noche a la mañana. Formar una escuela, formar una iglesia no se forma de la noche a la mañana. Nosotros tenemos problemas con personas que quieren predicar, pero que necesitan recibir un grupo por lo menos de 10, 20 personas. Es que el Señor no recibió un grupo, Él buscó la gente y no lo buscó todos el mismo día. Ese es un proceso. Una obra comienza con 1, 2, luego 3. Cuando menos piensa son grupos de 20, 30, 40, 50. Ya con un grupo bien manejado, ese grupo tiene que multiplicarse, convertirse en 200, 300. Ese es el verdadero sistema. Pero si usted consigue a la gente y la mete a una silla de la iglesia, a una banca de la iglesia, y la deja ahí por meses y años, usted no está haciendo como es. Usted está cometiendo un error. Está sacrificando esas almas que entran con el propósito de servir a Dios, las abandona. Aquí estamos hablando de que el Señor los fue llamando para hacerlos sus discípulos. Si usted comienza una obra y en menos de nada tiene 10, 20, 30 personas, pero las tiene haciendo nada, ese no es el propósito de la gran comisión. Que eso quede totalmente claro. Luego dice que
Santiago, porque se menciona, el hermano de Juan, no es mencionado entre los que él llama inicialmente, pero más adelante se menciona cuando él llama a 4 pescadores que fueron llamados varios meses después de ese momento del primer llamado. Eso fue junto al lago de Galilea. ¿Dónde está eso? Está en Marcos capítulo 1, versículo 19 y está en Mateo 4:21. Están los textos en el manual. Si ve que no fue nada y al mes solamente ganó 1 o 2, dele gracias a Dios. Estos son procesos que todos tenemos que pasar. Ir formando el grupo de discípulos que ganaremos la ciudad, que ganaremos el barrio, que ganaremos el municipio o donde nosotros nos encontremos. Poco tiempo después, aquí ya no se demoró meses, poco tiempo después, Mateo llamado mientras pasaba Jesús por Cafarnaúm. Y otra cosa, todos no eran del mismo sitio, ni de la misma ciudad. Esto fue un surtido de toda parte donde el Señor iba escogiendo sus 12. Él llama a Mateo cuando pasó por Cafarnaúm. ¿Dónde está eso? Marcos 2, 13 y 14, Mateo 9, 9, Marcos 5, 27, 28. Ahí están los textos. Los detalles del llamamiento de los otros discípulos no aparecen registrados en los evangelios, aunque se cree que todos ocurrieron en el lapso de 1 año. Ese es el concepto general de los teólogos de las diferentes universidades y todas las cuestiones. Al Señor se le maneja un registro de tiempo, un cronograma, y él completó su grupo prácticamente en el transcurso de 1 año. Ya hemos visto por qué el Señor llama decir hombre sin letra, la palabra del esquema de lo normal. Jesús pudo haber, ya lo hemos dicho, escogió gente sencilla porque esa gente más adelante no iba a tener problemas de engreimiento. Es que el problema que los pastores tienen cuando están administrando o ministrando una iglesia es la lucha que tienen con aquellos creyentes difíciles de manejar por su orgullo, su temperamento. Algunos creen que saben más que el pastor o porque tienen un poquito más de estudio que el pastor. Es un poquito complicado. Él prefirió gente sencilla, con problemas como lo estudiaron ellos, problemas sociales, problemas de conducta, problemas inicialmente, problemas de comprensión entre ellos mismos. El Señor suplió lo que a ellos les faltó. No eran tan intelectuales, pero Él desmenuzó sus enseñanzas de una manera que los niños pudieran entender. Y ellos lo entendieron. Por eso los niños seguían al Señor, porque ellos entendían las enseñanzas. El sistema del Señor fue, si un niño me entiende, estos tienen que entenderme. Y por eso fueron las palabras, las explicaciones, los ejemplos. Pero ¿por qué escogió esos 11? Porque ellos tenían lo que seguramente muchos no tenían. Amor por el Señor. Compromiso. La palabra compromiso es la palabra más importante en nuestra organización, Avivamiento Pentecostal. Yo trabajo con los que tienen compromiso, enseño a los que tienen compromiso, apoyo a los que tienen compromiso. Hay personas sin compromiso, y sin compromiso una persona no avanza, ni siquiera tienen compromiso con ellos mismos. Esa gente tenía compromiso. Y lo demostraron al final. 10 murieron sacrificados. Murió ya. Se cree que al final del tiempo, algunos registros se encuentran, al final lo asesinaron, pero el compromiso fue tal que no les importó su vida. Y él se los enseñó como discípulos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Nadie puede seguir en pos de él si primero no abandona a su padre que lo van a enterrar, si no abandona sus bienes. Es decir, todo ese proceso del discipulado usted lo encuentra en el manual, en uno de los capítulos del manual La Gran Comisión, el capítulo que dice el verdadero discipulado. Usted va a entender muchísimas cosas.
¿Qué exige Dios de las personas que van a ser sus discípulos? Hay un capítulo para eso. Ese capítulo lo vamos a estudiar en el nuevo ciclo de estudios, porque para ustedes viene un ciclo de especialización. Ya tendremos que manejar varios chats. Iniciaremos con los nuevos, pero ustedes van a tener un ciclo de especialización muy profundo, mucho más que lo que hemos visto. Entonces, para los que quieran seguir estudiando, para los que quieran perfeccionarse. Ayudamiento Pentecostal va a basar todo a través de la formación y capacitación. Yo tuve un pastor que nos dio todo. En la realidad tuve dos pastores, tres. Tuve pastor a mi amado hermano Domingo Zúñiga. Mis respetos, mi admiración. Fue la persona que me predicó para yo convertirme. Fue la persona que me llevó al bautismo. Sus enseñanzas fueron magníficas. Nunca se reservó nada para él. Tuve al hermano Manuel Ospina como pastor en la Iglesia Central de Cali. Nunca se reservó, maestro de maestros. Extraordinario. Lo amé y lamenté mucho su partida. Pero es un hombre que dio lo que tenía. Bendito sea Dios por esos hombres. También tuve maestros extraordinarios. Tuve un gran maestro, lo fue el hermano Álvaro Azate, que nunca se reservaron. Entonces, mi vida está fundamentada en enseñar, capacitar, enseñar y capacitar, enseñar y capacitar. Y yo con ustedes estoy en lo mismo, enseñar, capacitar y enviar, enseñar, capacitar, enviar. Entonces, eso es multiplicación, como les cuento yo a ustedes. Alabanzas al nombre del Señor. Tengo aquí un comentario que lo quiero leer para terminar este capítulo. Esa es la escuela, estoy hablando de la escuela del Señor. En la escuela del Señor no había un horario. Cualquier oportunidad en el camino, cualquier hora, en la noche, en la mañana, en la madrugada, cualquier circunstancia de la vida, Él les estaba enseñando. Y enseñando, como ya lo vimos, en la manera más fácil. ¿Dónde fue el auditorio? El auditorio del Señor fue al lado del lago, en la orilla del mar, en una barca, en el monte, atravesando ciudades, saliendo los contornos de Judea, entrando a Decápolis, que eran los contornos de Asia Menor. A donde él iba, estaba con ellos, y cualquier situación y circunstancia que encontraban en el camino era el motivo de una enseñanza. Gracias a Dios quedaron esas enseñanzas en el libro en los 4 libros, en el libro que incluye los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí están, y no están todas, porque la Biblia dice y que si hubieran sido escritas todas las cosas que aprendieron y los hechos de los apóstoles, no, pero quedaron cosas muy prácticas, las que Dios seleccionó para que quedaran a través de estos siglos. ¿Cuál fue el fundamento del Señor? Enseñar, capacitar y enviar. Enseñar, capacitar y enviar. Eso es. Entonces yo tengo algo aquí, una reflexión que la leí del hermano Greg Laurie, un extraordinario hombre, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Y le he hecho seguimiento a su ministerio extraordinario. Y él hace el siguiente análisis. Dice, Greg Laurie, uno de los pastores de mayor éxito en California, en su libro La Iglesia Trastornada, presenta el siguiente comentario. Mira el comentario que es. Dice, y se lo hace el comentario para cualquiera de ustedes, para cualquiera de nosotros. Dice, si fueres a seleccionar una docena de hombres, 12, para cambiar al mundo, hubieras escogido este mismo grupo de hombres que Jesús escogió. Imagínate, si Jesús hubiera sometido cada hoja de vida de su equipo a un grupo de administración en nuestros días, los resultados que ese grupo de administración, por cada análisis individual o personal de esa persona, los resultados pudieran haber sido más o menos
a cómo lo manejan hoy esos equipos de análisis administrativos. Más o menos hubiera dicho, después de analizar cada uno de ellos, de los 12, hubiera dicho lo siguiente. Le hubiera dicho al Señor, si el Señor hubiera puesto eso en análisis, dice, gracias por someter los resúmenes de los 12 hombres que han sido considerados para las posiciones administrativas de su nueva empresa. Todos ellos han tomado nuestros exámenes de habilidades, cuyos resultados han pasado por un sofisticado análisis computarizado. También hemos preparado una entrevista personal para cada candidato, con nuestros expertos en psicología y actitud vocacional. Y en opinión de nuestra institución, expertos analistas, en opinión unánime de nuestro personal capacitado, la mayoría de los nominados no califican para ese tipo de iniciativa de su empresa, ganarse al mundo. Nosotros le recomendamos que usted continúe su búsqueda, siga buscando personas porque esta no le sirve. Busque personas con más experiencia, con más habilidades. Busque gente con la administración y de comprobada capacidad. Esto no le sirve. Sin embargo, encontramos que Simón es inestable emocionalmente, dado que sus ataques temperamentales es demasiado impulsivo. Ese no te sirve. Sigo leyendo, ¿no? Ese es el análisis que hizo la empresa de eruditos y especialistas. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan ponen sus intereses personales antes que la lealtad de la compañía y parece que son impacientes con los demás. Dada esta impaciencia y ambición, por ello, algún día podrían llegar a ser empleados insatisfechos. Tomás demuestra una actitud de desconfianza. El que dijo que no creía que el Señor hubiera resultado. Entonces dice, Tomás demuestra una actitud de desconfianza que puede llegar a minar la moral de los demás. Sentimos, y es nuestra obligación decirlo, que Mateo ha sido puesto en la lista negra por las cámaras de comercio de Jerusalén. Era un ladrón, el cobrador de impuestos. Okay. En conclusión, mire la conclusión que hubiera hecho un grupo de expertos con el grupo que el Señor escogió. En conclusión, solo uno de los candidatos de los 12, usted perdió el tiempo, pero solo uno de los candidatos muestra gran potencial. Él es un hombre con grandes habilidades, iniciativa y ambición. Nosotros recomendamos a Judas Iscariote como administrador general y mano derecha suya. Todos los demás perfiles se explican porque son, sinceramente, consultores administrativos de Jerusalén. ¿Cómo la ve? Ese era el grupito que te... Bueno, quiero decir con esto ya es la parte jocosa. El Señor escogió lo peorcito, pero es que lo peorcito en manos del Señor se convierte en lo mejorcito. Eso nos muestra esa capacidad tan extraordinaria de Él como maestro, formar gente que no valía la pena y convertirlos en los grandes predicadores de todos los tiempos. No hay gente mejor que esos 12 que Él escogió, excepto precisamente Judas, el que a posteriori lo abandonó. Ninguno de los discípulos en realidad ocupaba un lugar prominente en la sociedad. Eran gente, ninguno siquiera hacía parte de la sinagoga o el sacerdocio levítico. Era gente del común. Ninguno tenía algún conocimiento intelectual más allá del conocimiento rudimentario, el de la pesca, el de alguna cosa y otra. No eran personas realmente calificadas. Tal vez algunos de ellos procedían de familias con algunos recursos económicos, como el caso de los hijos de Zebedeo. Ellos eran de una buena familia en Jerusalén. Sin embargo, ninguno era considerado como rico. No poseían títulos en las artes, en la filosofía de la época.
hacían parte de la franja pobre de la nación. Un análisis socioeconómico de hoy los pudiera ubicar en la franja de extrema pobreza o de pronto nivel 1. Okay. Eran indisciplinados, temperamentales, impulsivos, se ofendían entre ellos y a toda hora. Tenían toda clase de prejuicios. Estos hombres no eran la clase de asistentes que alguien como Cristo hubiera requerido para que ganasen el mundo para él. Sin embargo, Jesús vio en ellos, es la parte que más me llena a mí de motivación. Jesús vio en ellos, en esos hombres de bajo perfil humano, a personas dispuestas a seguirle sin poner condiciones. Hay personas que quieren servir y ha llegado mucha gente, y yo conozco mucha gente a lo largo de todos estos 47 años que llevo predicando. He tenido discípulos de una manera, de otra. Hay gente que llega con pretensiones, hay gente que llega con orgullos, no se dejan enseñar. Su prepotencia les impide someterse. Y la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Todos tenemos que someternos a las condiciones, necesidades. Las circunstancias todo el tiempo están fallando. Tenemos que vivir unidos, sólidamente unidos. Y la única manera es bajar ese tipo de pretensiones y colocarlas a los pies del Señor. Entremos al siguiente capítulo. Vamos a ver en qué página la encontramos. Bueno, esa fue la escuela del Señor. Y esos fueron los discípulos que el Señor tuvo. Pero para este capítulo necesitamos, está en la página 105 y se llama Escuela de Discipulado número 2. ¿Cómo establecer la escuela de discipulado en una iglesia cualquiera? Que aquí entramos. Lo que hizo el Señor, ya vimos cómo lo hizo, a quién llamó, cómo lo manejó, cómo lo enseñó. La forma más sencilla y dúctil para encaminar a esos hombres hasta convertirlos en grandes, los grandes hombres que conmovieron. En primer lugar, estaba yo comentando en la página, en el capítulo anterior, que una iglesia puede comenzar con 3, 4, 5. Nunca, ya lo vimos y duramos varias clases explicando que nunca una iglesia comenzó contratando un local y luego vamos a llenarlo. No, siempre se comenzó en una casa. Les voy a contar esta anécdota. Cuando iniciamos el programa de Avivamiento Pentecostal, ingresó con nosotros un pastor trinitario que quería estar con nosotros, quería aprender de nosotros. Nosotros aquí lo que enseñamos es para todos. Siempre teniendo la idea de que algún día esas personas van a comprender un poquito más allá de lo que saben y lo van a transmitir. Él tenía un grupo pequeño. Entonces, por la cuarentena, le tocó entregar el salón. Tenían arriendo, entregó el salón. Y entonces dijo, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo dónde reunir el grupo. Y el grupo no es tan pequeño. Ese grupo no es tan pequeño. Y obligatoriamente no me cabe en una sola casa. Entonces entregó el local y dijo, bueno, el día lunes, por decir algo, voy a hacer para los hermanos que viven en ese sector, allí alrededor, voy a hacer una reunión en una casa. Los hermanos que me quedan más lejos allá, voy a hacer otra. Y los hermanos de por acá, este lado, voy a hacer otra. Y vivió el grupito en 3, 4, no sé cuántas reuniones. Pasó la cuarentena y él se reunía con ellos, pasaron los meses. Y cuando ya pasó, ya se podía rentar de nuevo un salón, fue a contratar nuevamente el salón, pero ya la gente no cabía. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Su iglesia había crecido. Pero es que en una casa hay coinonía, es decir, comunión. ¿Qué es lo que siente uno en una casa donde las personas que se reúnen se conocen entre ellos? Hay confianza, hay tranquilidad, seguridad. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un templo y lo encuentra lleno?
y es la primera vez que va, se siente incómoda, cree que todo el mundo lo está mirando, termina la reunión y se siente aislado. Es incómodo llegar a un lugar donde todo el mundo se conoce, pero no lo conocen. Y así nos tocó muchísima gente. En una casa no, porque el uno conoce al otro, el otro al otro, y entre ellos se conocen y luego están invitando nuevas personas y están invitando al vecino que está al lado, de pronto al familiar, al sobrino, y empieza a crecer con los tuyos, empieza a crecer con esas personas que están alrededor de cada uno. Si yo tengo uno, con eso uno comienzo y ese uno tiene mamá, papá, hijos, tiene familiares, amigos, tiene un mundo de personas alrededor. No, pero es que si son dos, que son dos mundos. Y no, ¿y qué tal que sean tres? Y con tres muy poquito. Esos tres tienen tres mundos. Y de ese mundo se convierte dos, tres, cuatro. Cada uno de esos tiene uno, dos, tres, cuatro mundos. Y así se va extendiendo. Usted puede comenzar con su esposa. ¿Qué hacen los misioneros cuando se van al exterior? Ellos consiguen una casa y la condición es que la sala sea grandecita, que quepan unos 10, 15, 20 personas. Cuando Jairo Carabalí comenzó en su casa, yo estuve en el día de su posición, ahí en Cali, y era una casa para, esa mañana habían como unas 24 personas, se llenó de sillitas en la sala. Y ya en este momento ya está buscando un local, porque pues la iglesia creció, viene más gente, esa gente que está ahí, él está trabajando con ellos para buscar los suyos de cada persona. Y entonces ya de un momento ya están buscando un salón, si mal no estoy, de 60, 70 personas, que quepan 60. Pero cuando eso se llene con 60 ya se busca un salón de que pase 100. Así comenzó la obra de las diferentes organizaciones. Los grandes templos no comenzaron siendo grandes templos, comenzaron en una casa. En una casa se comparte el pan, se enseña, se le da oportunidad que todos hablen. ¿Cómo se maneja una célula? Una célula no es como se maneja en el templo. Allá solo el que habla es el predicador y el que pasa a dirigir coros o está dirigiendo el culto. Ahí todos hablan, todos participan, todos presentan sus necesidades, todos dialogan. Que la gente se siente en comunión, porque en un lugar de esos, en una casa, la gente se siente tenida en cuenta. A veces la gente vive su propia soledad, pero ahí llega a un lugar donde es tenido en cuenta. A veces las personas participan en la oración. A veces las personas ahí pueden hacer preguntas. En una escuela dominical tradicional, si el que entendió, le entendió. Ahí no hay espacio para preguntar cómo es esto y esto no lo entendí. ¿Me puede explicar? Entonces, un predicador predica 45 minutos en una escuela dominical. Predicar más de 45 minutos no es recomendable. Que el cerebro humano tiene capacidad solo para manejar, entender y entender, para manejar la capacidad de comprensión, solamente 45 minutos. Usted le meten, por eso la gente después de 45 minutos, si el mensaje no es muy bueno, empieza a bostezar, a incomodarse y empieza a tener el resto del tiempo. Hay gente que predica hasta hora y media y empieza a sentir que ya siente tedio. Entonces, mejor dejar la gente con hambre a dejar hacia la, no, es que allá se demora mucho. Y por eso mucha gente desiste de asistir a un culto por lo largo del culto. El culto debiera ser 1 hora 45 minutos después de la dominical, excepto que haya necesidad de aclarar un tema, o sea, un culto de campaña, cosas de tipo, etcétera, etcétera. En una reunión se tiene en cuenta la necesidad de todos. Todos llegan y participan y comparten. Una persona, en una casa se siente más intimidad, que es supremamente importante. Y se le da participación a todos. El líder es un moderador, no es el que llegó a predicar y ya terminó la reunión. Así no se manejan las reuniones de las casas. Es más social. En estos días, termino esa parte, en estos días fui y yo hice una célula. Llegaron dos personas. Resulta que una era de una organización allá, el otro había sido, eran dos personas que no estaban asistiendo. Yo era el que estaba dirigiendo la reunión
Habíamos un grupo de unas 5 personas. Eso fue aquí en la ciudad de Bogotá. Le dimos oportunidad a la señora que se expresara y contara y su cuento. Entonces ella empezó a contarnos sus dilemas, sus inquietudes, sus dudas, que no había vuelto a la iglesia. Y el Señor nos empezó a contar que tenía una hija, que se había ido, empiezan a contar sus problemas. ¿Y qué tiene que ver una reunión celular donde tenemos que predicar a la gente, escuchando tristezas y derrotas de la vida, fracasos, que le pasó esto, que tiene esto, que tuvo esta enfermedad, que es que me duele aquí el brazo, ¿qué tiene que ver una célula donde tenemos que predicar la palabra? Y resulta que nos reunimos a escuchar los tormentos y los problemas de la gente. Pues déjeme decirle que el Señor siempre escuchó a la gente y Él tenía una respuesta. Al final estas 2 personas terminaron llorando, el otro terminó llorando. Y a la próxima reunión ahí estaban deprimidos. No, a la gente hay que oírla. Yo como vendedor, yo no puedo llegar a hablar de mi producto si primero no escucho y conozco cuál es su necesidad. ¿Qué tal que le esté hablando de un producto que él ya lo tiene o que no lo necesita o que no lo quiere? Escuchemos la gente. Y en una casa es para escuchar. Esa gente resulta a la última hora comprometida, reunido. La coinonía que se hacía en la iglesia de Jerusalén después del Pentecostés era realmente un ambiente de intimidad, de relación, de compartir. Eso es lo que es una. Vamos a considerar, les voy a dar mi ejemplo, un ejemplo que ya lo he dado, pero yo lo doy porque cada vez que lo doy hay gente nueva que me está oyendo. Pero entre las personas que están en ese momento dentro del grupo, dentro de las personas que están aquí en ese grupo, voy a contarle el que siempre tengo. Llego a un grupo que tenía más o menos, calculo, de asistencia 80, me decían que la iglesia era de 180, pero solamente reunían 80, pero incluyendo niños. No creo que se acercara a 100, pero adultos pongámosle unos 80. Yo ya tenía claro todo este paquete. Llegaba por primera vez a esa iglesia que era la iglesia de Alfonso Barberena, en la ciudad de Cali, el barrio de Alfonso Barberena. El primer paso para yo establecer este programa, el primer paso que yo tuve que hacer es, todos los domingos, predicaba sobre la necesidad de llevar ese mensaje. Predicaba sobre la obligación de llevar ese mensaje. Predicaba y todo el tiempo enseñaba lo mismo. Yo sé que al principio la gente decía, este pobre pastor no sabe sino evangelizar. Y yo no me conocía en otra cosa diferente, sino tenemos que predicar. Pero al paso de los días, la idea fue calando, porque es que la palabra que nosotros predicamos no es nuestra palabra, es la palabra del Señor y ella va siempre. Es como una gota de agua que va rompiendo la piel. Y entonces, un día les propuse, voy a establecer una escuela de capacitación. Son 2 meses y medio, 2 horas semanales. Eso hace parte del capítulo que estamos estudiando. Hicimos una lista y promocionamos y todo el tiempo yo predicaba, el mundo se está perdiendo, las almas hay que buscarlas, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 9, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Cogí el sonsonete todo el tiempo, pero yo era consciente, ya era un pastor de experiencia, que la palabra repetida y repetida, porque era el sistema del pueblo de Israel. Los ministros, los sacerdotes, los padres de familia tenían que repetir. El sistema del Señor fue repetir, de generación en generación. Los padres lo hacían con los hijos se volvían padres, lo hacían con sus hijos y así sucesivamente. Y de esa manera fue que se trasladó generación tras generación
el mandato de Dios. Y entonces un día les dije, bueno, vamos a hacer la escuela, y la gente feliz que yo. Y había mucha gente que estaba encadenada a una silla por años, esperando oportunidad que lo pusieran, porque la gente cree que los cargos en la iglesia, ese es el fin. Qué mentira del infierno, qué mentira del demonio. Pensar que los cargos de la iglesia es el propósito de Dios a través de su palabra. Por estar en una cocina y hacer de comer, ese es el llamado de Dios para hacer las empanadas. Hoy en día ya las cafeterías y las ventas de una cosa y otra ya han desaparecido de la inmensa cantidad. Hoy me estaban hablando de una iglesia donde yo fui pastor, la cafetería la quitaron. Es que en el tiempo se hacía la cafetería porque había que comprar un ladrillo, una silla. Hoy las iglesias se enriquecieron, ya tienen con qué, no necesitan una cafetería o una portería. No, es que si por ser portero le estoy sirviendo al Señor, sí, son servicios que hay que hacer. Esos servicios son servicios que hay que hacer después de hacer lo más importante de todo, predicar el evangelio. Entonces, yo comencé a enseñar y a enseñar y comencé con 80. Se inscribieron para la escuela. ¿Cómo se hace esa escuela? Se matriculan como si fuera un instituto. Yo aquí no he podido matricular y yo lo estoy haciendo lo más. Yo fui profesor de instituto bíblico alrededor de 5 años en 2 ciudades, Bogotá y Cali. Entonces se matriculan, las enseñanzas, tareas, lecciones, pasan adelante, exposiciones, exámenes, todo se hace como si fuera un instituto, como si fuera una escuela, como si fuera usted estuviera estudiando en un instituto técnico, cualquier materia, administración o lo que sea. Deben haber lecciones, tareas para ir evaluando el avance del conocimiento, el avance del alumno en su conocimiento. Más o menos, son 2 meses y medio, más o menos al mes ya me quedaban 40. Me desertaron. Ya estaban muertos, ya gente de tantos años ahí ocupó una silla, ya ellos al último pierden el primer amor y al último pierden el interés. Van a la iglesia más por costumbre que porque estuvieran viviendo realmente una verdadera vida cristiana. Y seguí adelante con 40 y luego me bajó el grupo a 20. Pues con 20 comencé. Entonces, una reunión celular consta de 2 personas líderes, el líder principal y un líder auxiliar que se está formando al lado del líder principal. Seleccioné de los 20, seleccioné 10 principales y 10 los puse a trabajar con el principal como líderes asistentes. A veces el líder principal no puede asistir, está el asistente, haga la reunión. Cuando hay temas de enseñanza, entonces ya se enseña, pero inicialmente mientras la gente conoce, participa todo el mundo. O a veces se toma un tema de enseñanza donde todos participen, es buenísimo. La gente sale feliz porque lo tuvieron en cuenta y al último se convierte en algo que todo el mundo quiere, en un lugar que hace falta asistir, en un lugar donde lo van a escuchar, lo van a oír. Entonces prácticamente terminé con 10 parejas. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para conseguir las casas? No, puede ser la casa de un hermano, pero nos gustaba mucho más buscar las casas de las familias que no eran convertidas. Y los hermanos, ¿por qué no? No, también. Es que los hermanos, los creyentes, tienen vecinos, tienen tíos, tienen primos, tienen hijos que no asisten a la iglesia. Entonces, con ellos también se puede hacer un trabajo con los suyos, lo que el Señor decía, los tuyos. ¿De dónde viene esta palabra tuyos? Cuando el Señor liberó al endemoniado Gadareno, no estaban los discípulos, se lo encontró él solo. Con esa legión, 10.000 demonios dentro de un cuerpo, pobre hombre. Cuando se encuentra esa legión y libera a ese pobre hombre, reventaba las cadenas, imagínense.
era el terror de la región. Cuando llegan sus discípulos lo encuentran vestido. Dios hace milagros en un desierto donde va a sacar un vestido para un pobre hombre que anda desnudo. Vestido, sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando llegan sus discípulos, ellos van a continuar su viaje. Entonces el endemoniado gadareno, que ya no es endemoniado gadareno, ya es el gadareno, porque era la región de Gadara. Entonces se le pega al grupo que iba con el Señor. Yo me voy con ustedes, yo aquí no me quedo. Pero el Señor lo detiene y le dice, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Toda persona tiene tuyos. Yo lo estoy diciendo, los suyos de cada persona son los tuyos de cada persona. Entonces, les voy a dar algunas indicaciones, pero primero voy a leer algunos apartes de este punto que me parece supremamente importante. Dice, establecimiento de la escuela de discipulado. Mucha atención, y ahí está escrito, ahí está el manual. El que no lo tenga, por favor, pídame. Yo continuamente lo estoy enviando y mañana lo estoy enviando de nuevo. Es el manual de evangelismo, pero usted lo abre, es cómo hacer las reuniones celulares. Listo. Escuela de discipulado 2. Establecimiento de la escuela de discipulado nuestro, lo que nosotros manejamos. La definición más sencilla de un discípulo en el Nuevo Testamento es alumno, eso es lo que se encuentra en el diccionario, o seguidor, o uno que aprende de un maestro y le sigue. Y le sigue. Yo tuve muchos profesores a lo largo de mi vida. Y durante ese año yo hacía todo lo que el profesor me dijera. Hay que hacer esta tarea, que hay que hacer esta lección, que hay que hacer este experimento, que hay que hacer este estudio, que vamos a hacer un examen. Uno está sujeto a ese maestro. El que no está sujeto pierde, porque nunca se formará. Uno tiene que abrirse, despojarse, abrirse de par en par su mente para recibir lo que tiene esa maestra. Algo tendrá para enseñar. Entonces, eso es lo que es un alumno. Es lo que es un discípulo, una persona que aprende de un maestro y lo sigue. El término discípulo aplicado a ese manual es un líder que es orientado y capacitado en la vida cristiana, cuya finalidad es ser enviado para alcanzar a otros para Cristo. Usted forma porque va a enviar a que haga lo mismo que con lo que usted hiciera. Al aplicar todo el concepto teológico de la Gran Comisión en este manual, llegaremos necesariamente a la implantación e implementación de un sistema práctico de formación de nuevos discípulos en cada iglesia, en cada congregación. No importa si es pequeña o grande. Y esa será una de las actividades más importantes que cualquier otra actividad. Es la actividad más importante que una iglesia debe tener. Lo más importante de una iglesia, formar discípulos. A este sistema en lo sucesivo lo llamaremos escuela de discipulado, que es la escuela del Señor. Consiste en la creación de una escuela tal como la creó el Señor Jesús, después de seleccionar y llamar a sus discípulos. Finalidad de la escuela de discipulado. Al empezar la escuela, página 105, ¿no? Al empezar la escuela de discipulado, se notará que los creyentes más receptivos en participar en ella son los recién convertidos. Claro, a los otros los hemos desperdiciado, prácticamente los hemos despojado de ese primer amor, ahí esperando un otro. El cargo más importante que una persona, por oído que una mentira del diablo, el cargo más importante que una iglesia debe ofrecer a alguien es predicar el evangelio. En este caso, ser líder de una reunión. Así de sencillo es esto. Los demás cargos vienen después. Hay diferencia, yo lo explicaba en una de las clases, hay diferencia entre una iglesia con células y una iglesia de células. Yo lo expliqué, voy a resumirlo. En una iglesia con células hay toda clase de comités. Comité de alabanza, comité de oración. Bueno, ¿y para qué oración si no estamos buscando alabanzas? Comité de alabanzas
si no tenemos a quien presentar los mensajes a través de la alabanza? No, que en todos los cultos alabamos al Señor, pero si usted convierte, la mejor alabanza es cuando usted adora al Señor y esa alabanza llega al corazón de la gente nueva. La persona que me dio el mensaje a mí, mi amada tía, espero encontrármela algún día en el levantamiento de la iglesia, ahí tiene que estar esa mujer. La luchó y la luchó hasta que murió. A ella le invitaron, ¿cuánto? Hace 47 años. 47, 40, la invitaron a un culto. En ese culto era el tiempo que los clarines del rey estaban comenzando, estaban en su furor. Y pasó hermano Amador, pasó, se me escapan los nombres, los que conocemos, hermano Rincón y el otro, el que tocaba la guitarra hermoso, se me va escapando, ustedes saben de quién hablo yo. Pasaron ellos. Y esa mujer, oyendo esas alabanzas, viendo esos hombres, ella dice que vio como ángeles ahí. Y eran hombres muy ungidos. Y eso llegó al corazón de ella. Entonces la señora o las personas que le invitaron, la invito para el próximo culto, ella ya estaba lista para ir. Y así sucesivamente. Las alabanzas deben ser provenientes de personas que realmente lo hagan por sí. Comité de alabanza, comité de asistencia pastoral, comité para celebrarle los cumpleaños al pastor, comité para que lave los baños de la iglesia, comité de aseo, comité de cocina, comité, luego que las damas, que las dorcas, que los jóvenes, que es comités para todo, escuela dominical. Yo considero que escuela dominical es un comité supremamente importante, pero yo estoy hablando en términos generales comités. Y la gente cree que porque está en un comité, por ejemplo, de vigilancia, con eso ya está cumpliendo con Dios. Y comité aquí, comités, todos los días se están inventando comité de ujieres, todos los días se están inventando comité de obra social, comité no sé cuánto. Y ya cuando se han nombrado todos los comités, nos faltó el comité de evangelismo. Siempre evangelismo es la cenicienta de toda iglesia. Ya cuando piensan en evangelismo, lo digo porque yo fui pastor, yo recibí iglesias donde el comité de evangelismo no había de todo, menos comité de evangelismo, y el comité de evangelismo eran los viejitos. Hay como por entretenerlos, que salieran evangelistas, ni siquiera los preparaban, ni siquiera los capacitaban, no había nada. Nosotros venimos es de un sistema deplorable en el que fuimos poco a poco aprendiendo. Yo no aprendí, menos mal que tuve maestros y tuve ese privilegio, y aún así yo tuve muchas carencias. Esto cambió mucho cuando aparecieron los institutos bíblicos, gracias a Dios, por aparecer eso en los finales del año 90, antes del 2000. Entonces, es una iglesia con muchos comités. Por allá a un ladito dejamos entonces el comité de evangelismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que convertir? Esa iglesia con muchos comités en una iglesia con un solo comité. Comité que todos estén comprometidos con el evangelismo, y de esos comprometidos, ahí sí salen los diferentes comités, comité de obra social, comité de jóvenes. Por ejemplo, donde yo he sido pastor, para un joven ser miembro de la directiva de jóvenes, tiene que haber pasado por el comité, por el comité de la Refan. Las dorcas tienen que ser líderes de Refan, los jóvenes líderes de Refan, cocina líderes de Refan, todo el mundo tiene que ser líder de Refan para poder tener un cargo. A eso se le lleva iglesia de células, no iglesia con células. A eso debe llegar usted. Si usted tiene, vamos a considerar que tenga lo que yo he venido enseñando en los últimos días, desde el año 2020. Usted tiene 10 creyentes. Usted no puede decir, me sirve este y estos dos no. Todos les sirven porque todos los llamó el Señor para esa función de llevar este evangelio. No, pero es que este es un viejito. Mire, nos hemos dado cuenta que los viejitos tienen más que los que tienen los demás, porque un padre normal solamente tiene hijos, pero un viejito tiene nietos y tiene bisnietos, tiene amigos de la infancia, amigos de toda la vida. Los viejos también valen. Y a mí no me vayan a desechar porque soy viejo.
Yo todavía puedo dar. Los viejos tienen experiencia, tienen vivencias. Los viejos tienen más recursos espirituales que los jóvenes. Un viejo busca más fácil de Dios. Como no puede dormir, de noche ora mucho. Como no puede dormir, claro, a nosotros los viejos se nos va el sueño. Un viejo tiene mucho que dar, por favor. Que en la iglesia hay 10, con 10 van a ser mis discípulos y los meto a la escuela. Que es que en la iglesia yo tengo 200 y los que van a ocupar cargos son 100 y 100 me quedan ahí sentados. Mentiras del diablo. Nombre los cargos. Pero usted no vaya a dejar esos 100 porque tiene 200, porque no hay más cargos que darle. Entrénelo. Y no solamente esos 100 que no van a ocupar un cargo durante ese año, no los deje cruzados de brazos, viendo cómo otros sirven. Eso es pecado. Eso es discriminación. La manera como Dios actúa, Él no hace acepción de personas. No es que estos 100 quedaron, son 200. Llega diciembre y voy a nombrar 100 encargos. ¿Y los otros 100 qué? ¿No valen? ¿Solo sirven para dar diezmos? ¿Solo sirven para ocupar una silla en el banco y la iglesia se va llena? ¿Solo sirven de relleno? ¿Solamente sirven 100? No, señor. Usted tiene que nombrar 100 cargos. Los 200 tienen que tener la oportunidad de tener una célula. Es que el hermano no tiene mucha experiencia. Póngalo de asistente. Póngalo a evangelizar en la célula. Ese viejo también tiene personas a quien invitar. Ese es el sistema que se debe emplear en una iglesia cualquiera. Si 20 tengo, los 20 tienen que evangelizar. ¿Y cómo así que tienen? La iglesia no obliga a nadie. Que no. Que quieran dar en pos de mí, niéguese a sí mismo y sigan. Con Dios es así, el verdadero discipulado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mandamiento del Señor es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No sé si ustedes me están entendiendo en este momento. Así es sencillo es esto. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces comience. Que de los 10 digan, no, yo no quiero. Ya esa es otra cosa. A mí no me importa eso. Esa es otra cosa. Recibo en la iglesia, algún día se arrepentirá y algún día entenderá o algún día se convencerá que nuestra vida debe ser una vida con frutos. No es que en mi iglesia hay 200, pero los 200 no hay nadie, no hay 50 que no quiere saber nada de compromisos ni con Dios ni con la iglesia. Usted no tiene 200, usted tiene 150. Usted tiene 200 en la iglesia y va a trabajar con todos y solamente 100 dicen, vamos para esa. Usted no tiene una iglesia de 200, tiene una iglesia de 100. Usted no está haciendo acepción de personas cuando usted inicia un programa. Y la gente que usted trabaja con ella, la gente que lo relaciona, la gente de su grupo, la gente de su iglesia, no quiere caminar. Usted no tiene iglesia. Predique, por eso enseñe una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Empiece a enseñar responsabilidad. Ese manual le da muchos argumentos, muchos textos. Empiece a formar esa gente en la dominical, en el culto entre semana, los cultos de semana. Haga reuniones, capacitaciones, haya seminarios, hasta que usted tenga un grupo. Con ese grupo inicie. Alabanzas al nombre del Señor. Si 12 personas culminan la escuela de capacitación, estas 12 personas serán 12 nuevos líderes. Estas 12 personas tendrán a su cargo 12 nuevas reuniones celulares. Imagínense, cuanto estas 12 nuevas reuniones celulares se multiplican por 12, 12 por 12. La escuela de capacitación de líderes permitirá constantemente la formación de nuevos líderes. Es una escuela, la escuela de capacitación, una fábrica de líderes está produciendo, porque usted termina una escuela 2 meses y medio, comienza la que sigue y luego comienza. Son 4 en el año.
Y en esas 4 escuelas de formación de discípulos, de líderes, mucha gente va entrando. Le aseguro que los que más lo van a seguir son la gente que convierte. Una persona que convierte hoy y ya quiere hacer. Esa es la experiencia que estamos viviendo en ese momento. La gente que está llenando las escuelas, que está pidiendo campo, son los recién bautizados. Y entonces los otros no sirven. No es que sirven. El que no sirvió fue el que no enseñó, el que no capacitó, el que dejó morir, el que dejó fundir, el que desperdició ese llamado que esa gente tiene. Al final esos llamados van quedando opacados, entran en el ostracismo, en el abandono, en el olvido. Ellos tienen la culpa, ¿no? La tenemos nosotros. Yo creo que yo no le echo la culpa a los pastores. Es al sistema, la forma como nosotros nos formamos. Si fue aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. No tuvimos claro lo que enseñaba la Gran Comisión. Por eso es tan importante lo que hemos hecho durante este tiempo. El mayor mérito de todo lo que hemos podido hacer no es solamente restaurar pastores, líderes, no solamente recuperar ministerios porque tienen más de 40 años y ya nadie los tenía en cuenta. Aquí lo más importante es que tenemos algo, o tuvimos y tenemos algo para enseñar, para formar, para enviar. Alabanza al nombre del Señor. Condiciones básicas para la escuela de discipulado. La escuela de capacitación, página 106, la parte final, condiciones básicas. La escuela de capacitación de discípulos, la básica, tiene un contenido breve y sencillo. No complica, eso es muy sencillo. Acuerde que el Señor fue lo más sencillo. No, es que voy a enseñar doctrinas que ni yo le entiendo. ¿Qué vamos a enseñar? Escatología. Con escatología, la escatología no sirve como para que la gente se dé cuenta que es hora de entender el mensaje. Escatología es la ciencia que maneja la profecía de la Biblia. Escatología es profecía. ¿Qué vamos a enseñar? Genealogía de este fue hijo de este. No, enseñemos lo básico. Aquí está, en este manual, está qué es lo que tiene que enseñar. No me ponga a enseñar cosas profundas. La gente que va a asistir a las reuniones son niños. Hay que darles. Por eso es tan fácil. Realmente lo más fácil de las reuniones celulares es que lo que se debe enseñar ahí es lo más básico y sencillo que se puede enseñar. Es lo básico. No enseñemos ni compliquemos ni lleguemos como doctores y llenos de pretensiones que sabemos mucho y todas las cuestiones. No, enseñemos lo básico, lo que se necesita. Mire, la pregunta que le hicieron a Pedro Barón y hermanos, ¿qué haremos? Váyase al grano. Un solo versículo y se bautizaron 3,000 personas. Y usted empieza a enseñarle. Yo tuve una experiencia con un amigo del alma, un amigo con el cual compartimos mucho, el hermano Samuel Valverde. Él tenía un programa que se llamaba Árboles de Justicia. Alguna vez a él le regalaron o le dieron o consiguió o llegó a tener en su mano el libro con que iniciamos la Refan en Colombia, Evangelizando con el método de Dios, que es el mismo sistema, duplicación, multiplicación. Hermano Samuel, él tenía un problema. Él establecía estas mismas reuniones y la llamaba árboles de justicia, me parece que era aquí, pero no se le duplicaban. Si él establecía 3, 4, 5, al final de año tenía 3, 4, 5, lo mismo. Y un día le llegó el manual y lo leyó rápidamente. Él estaba aquí en Colombia para una convención, para unas conferencias, que fue invitado. Siempre venía a las convenciones. Entonces lo leyó y uno de los distribuidores de manuales se le acercó al que lo estaba vendiendo. Yo no estaba ahí, lógicamente, en la reunión. Entonces me compró 50 libros y lo llevó para Estados Unidos. Entonces luego me mandó el asunto. Hermano Orlando, usted se puede reunir. Sí fue para la siguiente convención que fue invitado. Hermano Orlando, usted se puede reunir conmigo en el hotel, no sé si el Marrio, ahí en Cali. Y ahí nos sentamos los dos a hablar como
Yo con la admiración que tenía por él como predicador y lo aprecio, lo quiero mucho. Y él con la admiración hacia mí por lo que había encontrado en ese manual. Había encontrado la fórmula de cómo duplicar su reunión. Hablamos lo suficiente, compartimos y quedamos de amigos. Me invitó, que si algún, me invitó para ir allá y todas las cuestiones. Yo no he tenido tiempo para muchas cosas, pero de eso quedó una linda amistad. ¿Por qué menciono yo esto? Porque una reunión celular que no se duplique, que no se multiplique, pero es que uno ponía a leer esos libros, son manuales extraordinarios, maravillosos, diseñados. Era con doctrina fuerte, con doctrina que eso solo la puede manejar gente que lleva años en la iglesia y que ha entendido otras doctrinas. Cuando yo estudié el manual de él, yo entendí por qué eso no se duplica. Es que lo difícil, lo complicado, no se duplica. Yo una vez estaba muy jovencito y saqué una cuenta en el banco. Y entonces me fui y me dice, señor, firme que con esta firma es que usted va a sacar la plaza que usted meta. Entonces yo fui, entonces hice la firma así, listo. Luego le puse otra firma encima y luego le puse un poco de musarañas. Oh, eso quedó la firma de un doctor. Bueno, yo no sé por qué lo hacía, estaba muy jovencito. Creo que ya era pastor. Yo soy pastor desde los 18 y 9 años. Entonces, el día que llegué, metí plática ahí, unos ahorritos. Y señor, para sacar plática, por favor firme aquí. Entonces yo ¿cómo hice eso? Pues yo recuerdo que hice primero una, luego otra firma le puse encima y donde coloqué esos garabatos. Y yo, hágale, mueva. ¿Es así, señor? No. Allá el que entrega el dinero en el banco. ¿Es así, señor? No. ¿Es así, señor? Y de tanto luchar me puse pálido, sudaba y de todo, y se me quedó mi plática ya. A él le dio pesar y me sacó donde yo había hecho la firma y la miré bien y pude hacerla. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo hago una firma muy sencillita, para que no se me olvide. Ya me la sé de memoria. La hago con los ojos cerrados. Lo sencillo se duplica, lo complicado no. Una de las claves de la Rifán, no complique las enseñanzas. Váyase a lo básico. Enseñe estrictamente lo que usted necesita hacer. Y en ese capítulo hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo conseguir las reuniones celulares? Yo hice una campaña, invité, distribuí 5,000 hojas volantes. Hicimos un ayuno de 7 días. En el volante puse gran campaña de salvación, siempre pongo primero la salvación, milagros, sanidad divina, liberación. Y le puse una nota que siempre la he colocado en las hojas volantes corticas de media página, cortica. Siempre, si tiene enfermo en su casa, tráigalos. Lo que pasa es que cuando uno se mete en ayuno, el ayuno le da un poder de fe, un poder de seguridad, de convicción, que es el que necesita por ser por un enfermo. Usted ora por convicción, usted está bien espiritualmente, ora con convicción por un enfermo, se sana. Que es que el que lo va a sanar no es usted, lo sana el Señor. Yo lo que estoy haciendo es lo que el Señor me mandó que tengo que hacer, un evangelio de señales. No, que tenemos una gran campaña, viene el predicador fulano y tal, y se manda un mensaje, lo más de bonito, pero al final no hay milagros, sanidades, conversiones, no hay nada. Ese mensaje es barato, no vale un peso. No, pues que la iglesia le recogió 300, 400, 500 mil pesos de viáticos, los perdió. Porque usted lo que ha tenido es un entretenimiento trayendo un buen evangelista. Invite evangelistas que tengan el poder de echar fuera demonios, de sanar los enfermos, que predique y las almas de conviertan. No busque showmans, de gente que llega a hacer un show. No invite a gente que venga a entretener. Y hay gente que hoy en día, si no es con risitas,
si no es con cuentos, si no es con chistes. Oh, el evangelio hay que predicarlo con toda la seriedad del mundo. A mí a veces los hermanos que me ven predicando dicen que estoy bravo. No, no, es el respeto absoluto que yo tengo frente a la predicación del evangelio. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, yo organizo equipos. Eso es otra cosa que también es una especialización para el año entrante, pero yo creo en esas campañas un equipo que tomen los datos, toda la gente que llega. Hay un equipo desde el comienzo que se instala en una mesa, toda persona que llega, se le toman los datos y se le da un obsequio, unas hojas volantes, un tratado, un lapicero, lo que sea. Al final, esa gente, hombre, invitémosla a tomar gratis un café con empanada o un buñuelo o un pan. Eso lo hacen otras organizaciones. Nosotros asociémonos con la gente. Esa gente que queda después de una campaña, que usted ha tomado los datos, esa es la gente que va a prestar su casa para hacer una célula. También salimos a las calles a evangelizar casa por casa y encontramos mucha gente creyente que no había asistido. Encontramos gente de más de 20 años que no había vuelto a la iglesia. Esa gente va a prestar su casa. Entonces, la evangelización pública, el buscar a la gente, muchas de esa gente, cuando me decía el hermano José Luis esta tarde, creo que él está ahí, que una de las personas que se convirtió en el Congreso, que el domingo siguiente fue bautizada, ya acaba de ser bautizada. Inmediatamente después de bautizada, no se le mandó una silla. O sea, nosotros no estamos mandando a la gente a la silla, bautizar y amontonar. No, de una vez se bautizó, venga para acá y reciba la escuela. Recibió la escuela y fue en el edificio donde ella vive, en el 5º piso, fue y le predicó a una familia. No, pues que está tan recién bautizada, porque tiene que predicar y que dejarle que madure y que después de madurar se pudra y se caiga. No, que esas costumbres que no están en la Biblia, que tiene que esperar, que no sé cuánto. La señora ni siquiera había recibido el Espíritu Santo. Los 70 tenían el Espíritu Santo cuando fueron a predicar de 2 en 2 y echaron fuera demonios y no tenían el Espíritu Santo, pues tenían el poder de la palabra. Entonces no se necesita el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Lo hicieron por las circunstancias, la necesidad, pero cuando vino el Espíritu Santo hace todo. Pero si una persona no tiene el Espíritu Santo, puede hacerlo. Si lo hicieron los 70, volvamos, sin el Espíritu Santo. Pero a estas personas hay que enseñarles que deben orar, buscar, insistir, trabajar con ellos hasta que reciban el Espíritu Santo. Es el sistema que yo le aprendí a mi pastor, hermano Domingo Zúñiga, y con eso me quedo. El más grande maestro, el más grande predicador que ha tenido la IPU en toda la historia fue mi maestro. Hermano Cardoso fue mi amigo, mi consejero. Eso es lo que él hacía, encerrarse 10 días y salir a predicar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos dejar jamás por fuera. Mire las organizaciones como están quedando, secándose, hincándose. El Espíritu Santo es vida y sin el Espíritu Santo se secan. El Espíritu Santo tenemos que enseñarlo dentro de nuestra gran comisión. La gran comisión va acompañada, no se va con el texto, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, abrir una casa con los mismos creyentes, con la gente que evangelizamos, con la gente que invitamos a una campaña, con un familiar que de pronto esté necesitado. No, uno mismo tiene la capacidad cuando uno va, como dice la Biblia, y uno va y busca a la gente, encontrará siempre gente esperando recibir algo del cielo, que no han buscado a Dios porque no saben cómo hacerlo. Para eso estamos nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Y son las 9:10, tenemos unos minuticos. Entramos al capítulo 12, estrategias para contratar personas nuevas. Prácticamente vimos dos capítulos, ¿no? Y ahora entramos a muchas estrategias.
Ese capítulo está lleno de muchas ideas de cómo conseguir lugares para abrir una reunión celular. Estúdielo. Capítulo 2. Ahora entramos al capítulo 3. Mire cómo estamos avanzando. Escuela de discipulado. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente? Tenemos 18 minutos. Si me paso, deme, porque ya estamos terminando el curso y avancemos. ¿No? ¿Por qué nos detuvimos tanto y siempre lo mismo y repartimos? Que no podíamos avanzar hasta que no quedara claro el concepto de la duplicación. Pero aquí vamos a entrar al capítulo 13, página 121. Ahora sí tenemos la gente ahí. Les vamos a enseñar a ellos. Ya hemos visto, todo es sociabilización, compenetración, conocer la gente, ayudar a la gente, aportar a la gente nuestro conocimiento, darle la mano, hacerlos amigos. Eso es lo que llamaba, la palabra que utilizaba para esas reuniones, era la palabra koinonía, una palabra griega que significa comunión. Eso es lo que se forma en una casa. Ya tengo la gente ahí. Ahora, ¿qué le voy a enseñar? Este capítulo es supremamente importante. Yo les ruego, anótenlo y lo leen 1, 2, 3, porque hay mucha doctrina. Y doctrinas fundamentales que nosotros manejamos. Pero es la doctrina fundamental práctica que es la que necesita un niño recién convertido. No ponga a enseñarles que la bestia que salió del mar, que la estatua, enseñe lo básico. Enseñe lo demás para cuando esa gente haya aprendido lo básico. El día de Pentecostés nos pusieron a hablarle de enseñanzas, de conocimientos, de cosas profundas, sino estrictamente lo básico. Entonces tenemos escuela de discipulado. Comience con aprenderse el plan de salvación. Esto voy a leer en este momento porque es supremamente importante. Plan de salvación. Mire lo que dice. Plan de salvación, página 121. Si usted tuviera tan solo 5 minutos, como los tuvo Pedro, creo que tuvo menos, ¿no? Cuando le hicieron la pregunta, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Usted va por la calle y en el camino se encuentra en el bus o en el paradero del bus o en la tienda. Nosotros le llamamos aquí o en la galería o en la tienda de pueblo, lo que sea. Usted se encontró una persona. Y si usted tuviera 5 minutos para hacer salva a esa persona, ¿usted qué le predicaría? ¿Qué le enseñaría? Esa es una pregunta que tenemos que aprender a manejar y a manejar su respuesta. Repito, en este capítulo que es supremamente importante, es un capítulo reina, es un capítulo supremamente, y debe usted aprendérselo inclusive, lo recomiendo, de memoria. Hay cosas que uno tiene que memorizar, pero es obligatorio memorizarlo si usted quiere ser un predicador, si usted quiere ser un evangelista, si usted quiere llevar este mensaje al mundo. Tiene que manejarlo con Biblia y sin Biblia. Hay cosas que tiene que aprender de memoria. Escuchen la reflexión. Existen cientos de temas de enseñanza que tienen base en la Biblia. Yo puedo sacar 100, 200, 300, hasta miles de enseñanzas de la Biblia. Hay enseñanzas muy agradables, atractivas, documentadas, interesantes. También las hay tan complejas y profundas que los asistentes tendrían que hacer un curso previo para interpretarlas. Por ejemplo, escatología, las profecías, todo eso. Otras enseñanzas son extensas y en algunos casos tienen duración de muchos meses y se convierten en aburridoras. Inclusive hay enseñanzas que duran un año. Pastor, cada escuela dominical enseña lo mismo, como lo estamos haciendo aquí, enseñando lo mismo. Alguna vez un creyente se enojó con el pastor porque el pastor sí la agarró y la agarró todos los domingos.
Los adúlteros se irán para el cielo, los adúlteros no serán felices, los adúlteros algún día pagarán lo que están haciendo, los adúlteros son pecadores, los adúlteros. Y el pastor cada 8 días predique y predique los adúlteros. Los hermanos oían. Pero el único que le refutó y no tiene más mensajes que predicar. Que el adulterio, y que el adulterio, y que el adulterio, y que el adulterio. No, pastor, necesitamos otra comida. Debe haber más cosas importantes en la Biblia. Hermano, ¿hasta cuándo va a dejar de predicar sobre el adulterio? La mano en el hombro y le dijo, hermano, hasta que usted deje esa mujer con la que usted está viviendo, que no es su esposa. Entonces, nosotros, todos los temas que tengan que ver con la Biblia van a ser agradables, porque nos forman, nos capacitan, pero la Biblia tiene muchos temas. Pero entre esos temas, para nosotros los predicadores, hay algo que tenemos que dominar muy bien. Es cómo vamos a presentar el plan de salvación. Hay otras enseñanzas que pretenden incluso iniciar examinando libro por libro, a la luz de la Biblia, de Génesis, Éxodo, ir avanzando por toda la Biblia, y gastan hasta un año. Y así era árboles de justicia, aburrido, la gente no se, y fuera de eso no se le enseñaba a duplicar. ¿Y quién iba a duplicar todas las cosas tan confusas, tan profundas? Hay un título en la parte de abajo que dice, el mensaje de salvación es impostergable. Si yo tengo 5 minutos y en los 5 minutos tengo que hacer salvo a una persona, ¿qué le enseño? El mensaje de salvación es una gran noticia que no se puede ocultar ni postergar. No, más adelante le explico. De pronto el año entrante, no aquí, en el año entrante se ha muerto muchísimo esperando entender. El mensaje de salvación es un mensaje urgente. Es un mensaje de vida o muerte que debe ser presentado al pecador ante la menor oportunidad que nosotros tengamos de hablar. Plan de salvación. El utilizar el poco tiempo que en ocasiones tenemos para dar a conocer la salvación o el mensaje de salvación a quien no la tiene y utilizarlo en asuntos superficiales de temas que, aunque están en la Biblia, son intrascendentes cuando lo comparamos con la salvación de una persona. Llegar a convertirse en un desperdicio de oportunidad dar a quienes la necesitan con urgencia. Mensaje de salvación es ser presentado en forma directa, clara y precisa. Y si toca 5 minutos, en 5 minutos. A veces predicamos 1 hora y no decimos nada. Y predicamos muchas veces y no decimos nada. Pedro la dijo toda. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La dijo toda. La transitoriedad del hombre, es decir, el hecho de que hoy estamos vivos y mañana no, exige que hoy sea el día que prediquemos lo que esa persona necesita. Hoy es el día de salvación y no otro día. En relación con la salvación, el mañana no existe. Para Dios no existe mañana. El único que sabe qué va a pasar mañana es Dios. Nosotros no posterguemos para mañana la predicación del Evangelio. Hoy es el día de salvación. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, ya lo expliqué. Luego sigue, cuando el apóstol Pedro le predicó a la multitud, no utilizó rodeos y que esto aquí, esto acá, ya les había predicado y una vez le dijo, se fue el grano. Le dijo lo que tenía que decir en el momento oportuno. ¿Cuánto tiempo necesitamos para presentar el mensaje de salvación? Ese es el otro punto. Si tuviéramos tan solo 5 minutos, aquí ahora sí la tomamos. Si tuviéramos tan solo 5 minutos para hablarle de salvación a una persona, no los gastaríamos explicando que la Biblia tiene 66 libros, que cada libro fue escrito por fulano y tal, que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés,
y que se llaman Pentateuco, también se le llama la ley. Que el primer libro de la Biblia se llama Génesis, y empezar con una cantidad de cosas que son verdad, están en la Biblia, cuando esa persona lo que necesita es estrictamente saber qué es lo que necesita para ser salvo. Es seguro que pronto pasarán las 5 minutos y no lo podríamos hacer conocer la salvación a esa persona. La información presentada de esta manera, aunque es histórica, y es bueno saberla, y se encuentra en la Biblia, y produce una relativa satisfacción a la curiosidad, porque tenemos curiosidad de saberlo todo, no tiene el poder para hacer salvo al pecador. Entonces, ¿sobre qué le hablaríamos a esa persona para que fuese salva? Bueno, la respuesta es sencilla. Tendríamos que hablarle sobre el plan de salvación. Entonces, hay un plan de salvación. Les voy a enseñar en ese momento cuál es la manera más sencilla, simple de todas las maneras que yo he encontrado para presentar la forma de que una persona es salva. Te lo voy a enseñar en este momento, que sea lo último en este instante. Vamos a ver si me demoro 10 minutos más. Está un poquito larga, pero voy a ver cómo la resuelvo. Por ser este un manual con limitaciones de espacio, el tiempo de 5 minutos está muy limitado para yo hacer salvo a una persona. Teniéndose en cuenta que la necesidad de ser prácticos, es decir, pragmáticos, prácticos, presentaremos una forma sencilla, breve y concisa, en que la encontraremos este plan de salvación y la llamaremos plan de salvación de bolsillo. Es tan pequeña, con ella decimos todo. Es más, quienes lo utilizan, lo tienen memorizado. Aquí esto hay que memorizarlo. Consta de 3 partes, 3 partecitas. Solo 3 partecitas debe aprenderse. 3 partes, la presentación del plan de salvación. Consta de 3 partes y cada una de ellas contiene tan solo 3 versiculitos. 3, la primera parte, 3, la segunda parte serían 6, 3, la tercera parte, 6, son con 9 versículos que usted aprenda. Ya usted es un predicador que va a ganar muchas almas. ¿Sí? Ok. A continuación les expresaremos en forma sencilla, práctica y fácil y práctica para que memorice. Listo. Okay. 3. Yo creo que lo podemos dejar ahí y usted ya estudia la explicación, lo va a leer. Un buen estudiante escucha al maestro y estudia. Yo soy un orientador, le digo que tiene que estudiar, haga que tiene los manuales, pero lo voy a enseñar. Creo que me gasto 8 minutos, porque tenemos las 9:40. La salvación se presenta en 3 partecitas, apréndelas. Página 124 y está en la parte de arriba. La primera. Si usted no le muestra a la persona, si usted le pregunta a cualquier persona, usted necesita ser salvo, él le dice, no, yo estoy muy bien, yo creo en la Virgen María, yo no mato, yo no robo, yo doy limonas, cuando me encuentro un señor le regalo 50 pesitos. Y hay gente que está convencida, tanto por la religión, por una conciencia cauterizada, o porque simplemente por imaginaciones cree que es un buen hijo de Dios. Se olvida que es una criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios. Y la religión se ha encargado de engañar a tanta gente, y la gente está engañada porque cree que está bien. Ahora, si me muero, van a hacer unos responsos y me voy a salvar. Punto. La gente está engañada. La primera parte es, lleve a ese hombre a entender, o a esa mujer a entender
que la salvación es necesaria, que él necesita esa salvación. Él la necesita. Si usted no le muestra que él la necesita, de nada le servirá predicar de todo lo que quiere. Muestra a esa persona, muestra el estado, muestra la condición real de ese pecador. Enséñele que él necesita ser salvo y para ser salvo necesita cumplir ciertas cosas que Dios tiene en su palabra para que él las haga. Entonces, la salvación, si yo le muestro al pecador, mi predicación tengo que, como introducción y todo ese lazo de tiempo yo estoy predicando, mi predicación tiene que llevar a esa persona para que al final, cuando yo haga la invitación, esa persona pase. Yo tengo que hacer que esa persona se sienta un pecador, se convenza. Mi trabajo como predicador es convencer al pecador que es un pecador, que está perdido y que sin Cristo no puede ser salvo. Es una predicación que usted tiene que preparar y capacitarse para presentar. Tiene que presentar una buena noticia, pero la persona tiene que sentir que está recibiendo una buena noticia. ¿Quién recibe una buena noticia? El que necesita una buena información, porque la necesita. La salvación debe ser necesaria para el que está oyendo. La salvación es necesaria y tiene 3 textos. Apréndanlos. Primer texto, porque todos han pecado. Romanos 3:23. Así de sencillo, todos. Ese todos no excluye a nadie, todos es todos. Todo es todos. No es algunos, todos, sin excepción, muerte. Todo pecador tiene que entender que va a morir. Y no es porque va a morir físicamente y lo van a enterrar, va a morir eternamente, se va para el infierno. Si ustedes me escucharan a mí predicar continuamente, todo el tiempo estoy hablando del infierno, del agua y fuego. Yo le estoy mostrando a la gente la necesidad de liberarse. Yo todo el tiempo estoy colocando por los chats todo el tiempo. Yo no estoy asustando a la gente, les estoy previniendo, les estoy hablando una realidad. El infierno es una realidad. Muestre a un pecador cuál es su fin como pecador. El infierno o el lago de fuego, como usted lo quiera llamar. Porque el infierno va a quedar dentro del lago de fuego. El infierno, falso profeta, todos los demonios, la bestia, el anticristo, el diablo, todo eso ellos van a hacer allá es una asociación, una comunidad de maldad, de tormento, de sufrimiento. Yo hablo mucho sobre eso. Pero lo primero que usted tiene que, en las 3 partes, primero convenza al pecador que es necesaria para él esta salvación. Y el tercer texto es, no hay justo ni aun uno. Que no se crea que porque regaló una monedita de 50 a un pobrecito que apareció por ahí, ya con eso ganó su salvación. O que porque no roba, no mate. Que la gente no se va a ir porque no se va a ir para el infierno porque robe o mate, se va a ir para el infierno porque simplemente, llanamente es un pecador. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda justificarse delante de Dios por sus obras, porque sus obras, como dice el Escritor Sagrado, ante Dios son como trapos de inmundicia, como trapos ensangrentados de la mujer menstruosa. A esos que se refería el Escritor. Trapos de inmundicia, sangre deshecha. Esa es la justicia del mundo. Nadie puede levantarse o justificar ante el Señor. Tendrá que doblar sus rodillas, todos, sin excepción, a dar cuenta por sus actos. Si yo le muestro a esa persona que él necesita salvación por esos 3 textos que yo le leo en la Biblia, son corticos, ¿sí ve que son corticos? ¿Cuál es texto? Lo repito. Todos han pecado, Romanos 3:23. El pecado produce muerte, Romanos 6:23. No hay justo ni aún uno, Romanos 3:10 y 11. Si yo con esos textos convenzo al hombre que él necesita la salvación, di el primer paso. Gloria al Señor. Luego el segundo punto es la salvación
Bueno, yo le digo, mire, todos han pecado, el pecado produce muerte, no hay justo ni a uno. ¿Qué problema? Pero no hay nada que hacer. No, ojo, la noticia que llevamos es que sí hay algo. De la segunda parte, hay una salvación que es provista por Dios. Entonces, los textos son 3 textos. Todos los pecados pueden ser perdonados. 1 Juan 1:9. Qué bendición tan grande. Todos y de todos. Otro texto. El que quiera, puede salvarse. Solamente quieran. Apocalipsis 22:17. Y el tercer texto, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces le muestro la necesidad y luego le muestro quién tiene la solución. Y viene el tercer punto, la salvación puede, hay una salvación, pero esa salvación puede recibirse. ¿Qué tal que hubiera una necesidad, que todo el mundo necesita la salvación, que haya una salvación, pero no haya manera de cómo recibirla? Entonces el tercer punto es, la salvación sí puede recibirse. Y los tres textos son, ¿cómo se recibe? Creer, creer. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio, el que cree. Todo es creer, creer, creer. Entonces creer, Juan 3, solamente con creer. Y el texto es muy fácil, todos lo sabemos. Porque de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver si se me olvidó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, alabanzas, creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ve que los textos son fáciles? Luego viene otro texto muy importante, que es arrepentimiento y bautismo. Está en Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado, creer. Y el texto que todos sabemos de memoria, que lo aprendimos desde el primer día que llegamos a la iglesia, al segundo, tercero, esos días. Arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Usted maneje eso. Y ahí sale la explicación. Ahí yo la explico bien amplia, abiertamente. Está en la página 124, 125. Y luego vienen los otros doctrinas que usted va a explicar. Entonces ya empieza a explicar arrepentimiento, todos los textos, bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo, nuevo nacimiento, explica qué es nuevo nacimiento, justificación, adopción. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, santificación. ¿Qué son los textos? No complique a la gente. Cuando usted haga en su iglesia, o usted va a hacer su reunión, o que usted como pastor va a formar un grupo de líderes, enséñele esos textos, los básicos, y el resto lo va aprendiendo la persona en la medida que va pasando el tiempo. Entre más sencillo hablemos, mejor. Entre menos complicado hablemos, mejor. Entre más claro y práctico enseñemos, mejor. No complique. Ya dentro de 8 días miraremos un poquito más a fondo estos y entraremos al capítulo que sigue, que es extraordinario. ¿Qué debemos enseñarle como cosa práctica a la gente que está comenzando a oírnos? Y entre las cosas que vamos a enseñarles son las preguntas que más hacen ellos: ¿por qué oramos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué damos una ofrenda? ¿Por qué aplaudimos? La gente cuando aplaudimos un comienzo, ¿por qué aplauden? ¿Qué es una oración? ¿Cómo se ora? Son las cosas básicas que tenemos que enseñarle a la gente cuando apenas se convierte. Entonces las reuniones son fáciles, no las complique, hágalas sencillas, hágalas prácticas. Ese manual no lo va a confundir enseñándole cosas del otro mundo. Son las cosas prácticas de nuestra vida cristiana cotidiana. Hermanos, los amo. Espero que con estas enseñanzas vamos entendiendo un poquito más y más y más y nos acerquemos a lo que queremos. Una explosión de reuniones celulares por todo el país.